Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía, con gusto recibirles. Vamos a platicar sobre control emocional. Les encargo las plumas. Me da mucho gusto ver. ¿No estabas en la pasada? Sí, en cualquier lista. Muy bien. Fija, aquí hay otra lista. Muy bien. Oigan, pues Acá hay otra lista, maestro. Acá hay otra lista. Aquí puede firmar también. Área, nombre y firma, sí, en la que sea. También derivado de los resultados de diagnóstico que venimos aprobando. Y consideramos que a ustedes les puede interesar charlar sobre el control emocional. ¿Vale? ¿Por qué es importante el control emocional? Bueno, hay muchas razones, pero yo les tengo preparadas algunas. Eso sí, El Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad de Harvard hizo una encuesta y se preguntó ¿por qué la gente pierde su chamba? ¿Quieren firmar o no? Y lo que encontraron es que por cada persona que pierde su empleo por problemas de pericia técnica, no sepan hacer lo que se supone que tienen que hacer, dos lo pierden por falta de control emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que es más fácil, 2 veces más fácil que pierdas tu chamba porque no controlaste tus emociones a que la pierdas porque no sabes programación, por supuesto. Sí. Acá hay hace un estudio de cada tecnología y ahí le preguntan a 10.000 personas ¿a qué crees tú que se deba el éxito en diferentes campos? Y ellos estiman que en un 15% se le atribuye a la experiencia técnica y en el 25% a la capacidad que tienes de controlar tus emociones. Va cobrando relevancia este asunto. Y ya ves que los libros todo lo quieren medir, ¿no? Entonces, la universidad investigan cómo se mide esto y evalúa la diferencia económica de los ingresos de 2 tipos de ingenieros. Búscame mi nombre. Un ingeniero que No, sabe no viene nada más así. No viene su hacer nombre. muy bien su chamba, Es donde sea. un ingeniero que no sabe hacer muy bien su chamba. Y si se dan cuenta, hablando del punto de Les vista encargo técnico, las plumas. y se dan cuenta que sí hay una diferencia y que la diferencia es de $1,800. Carrera No es magisterial. ¿verdad? Pero luego se pregunta, ¿qué diferencia en los salarios habrá de los ingenieros que son capaces de controlar sus emociones y de los ingenieros que no son capaces de controlar sus emociones? Y se dan cuenta que la diferencia es de $11,304 al año. ¿Qué quiere decir esto? Que la proporción es 6 a 1. Si tú quieres escalar en esta estructura organizacional, te vas a dar cuenta que entre más alto es el puesto, menos pericia técnica te demanda, pero sí mayor habilidad emocional. Hacen otro estudio en la Universidad de Northwestern y le preguntan a las empresas que reclutaban a cerca de 15,000 graduados de diferentes partes del país, de las diferentes universidades, y les dicen ¿en qué te fijas para contratar a alguien? Y lo que ellos reportan es que se fijan en un 20% en que sepan hacer lo que se supone que demanda el puesto y un 80% con aspectos derivados con el control emocional. Mira, no tengo la nota, por eso no lo menciono, pero el TEC de Monterrey hace años hizo exactamente lo mismo. Hace algunos años el TEC de Monterrey tenía un enorme prestigio que era suficiente con el egresado del TEC de Monterrey para tener una buena chamba. O sea, las empresas se peleaban
egresados del TEC. Pero eso fue cambiando por diferentes razones. Pero el TEC se puso las pilas y mandó un estudio, una encuesta a las empresas que normalmente reclutaban a sus egresados y les dijeron, pues ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Díganos qué estamos haciendo mal. Y le mandaron una lista de atributos para ver qué querían las empresas. La lista de atributos era interminable. ¿Quieres que sepan más inglés? ¿Quieres que sepan más concentración? ¿Quieres que sepan más de esta dependiendo de cada una de las profesiones? Y al final le pusieron el espacio de otro. Y lo que encontró el TEC de Monterrey es que la mayoría de los empresarios ponían en otro. Y él decía, los empresarios decían, mira, lo que tú les enseñas desde el punto de vista tecnológico, para cuando lleguen conmigo ya es obsoleto. Y a todos nos ha pasado. Yo cuando estudié, me acuerdo en la escuela, computación, llegué a algo que se llamaba BASIC. Eso ya es... Las personas jóvenes piensan que todo el tiempo ha habido Windows, pero no se queda eso. Antes no había Windows, entonces tú tenías que aprender un lenguaje para comunicarte con la computadora y programarla para que hiciera lo que tú querías que hiciera. Ya después nace Windows y ya se ve estandarizado todo este proceso. Yo recuerdo que yo hice el examen final de esto sin haber encendido una computadora. Aquí el tiempo era carísimo. Pero además, a los 2 años, ya yo no salía de la escuela y ya BASIC era obsoleto. Y lo que decían las empresas al TEC de Monterrey, les dijeron, eso yo se lo enseño aquí. Entonces, ¿qué quieres que yo les enseñe? Quiero que les enseñes a trabajar en equipo, a no andar en chismes, a controlar sus emociones. Y a partir de entonces, el TEC de Monterrey inició una campaña que se llamó Valores para toda la vida. Pero las emociones son inteligentes, ya vimos la enorme importancia que tienen las emociones en nuestra vida. Son inteligentes y les pregunto esto porque han salido en los últimos años, se han vuelto muy famosos algunas teorías que les llaman inteligencia emocional, pero no, las emociones no son inteligentes. Pero ¿dónde están las emociones? Aquí están, y eso lo sabíamos hace más de 2400 años. Lo que Aristóteles le llamaba los apetitos. Y él entendía que había 2 tipos de apetitos. Uno, el apetito concupiscible, que viene de concupicere, que significa deseo, y el apetito irascible, que toma el nombre de la ira, porque es la pasión más difícil de gobernar. ¿Y qué es lo que busca esos apetitos? Número 1, busca el bien, fácil de conseguir, o huye del mal, fácil de evitar. Así nace las pasiones. ¿Te acuerdas de ese gatito que platicábamos? Que veía el pececito y si no lo tenía, pero primero sentía amor por ese pececito y si no lo tenía, sentía deseo. Y si se lo comía, sentía gozo. Algo mal, el Pedro en sí mismo le inspiraba odio. Si no estaba cerca, pues le huía, le daba la vuelta. Y si estaba presente, tenía tristeza. ¿Hay psicólogos aquí? Levante su mano. Esto normalmente no lo ven en las escuelas de psicología, pero pon atención a esto, vas a ver que vas a encontrar una muy útil herramienta para gobernar las pasiones. Si alguien te ve porque está muy triste y quiere que le ayudes con la tristeza, no está porque hay 2 elementos que él piensa que existen. 1, que hay algo malo y que eso malo está presente. Y si eso es así, es bueno que esté triste. Pero si alguien está triste, dice, ¿por qué estás triste? Porque un día se va a morir mi abuela. Bueno, pues ni está presente, ni es del todo. ¿Ven? Y lo mismo pasa con las demás pasiones. Esas son las pasiones del irascible. Cuando un bien difícil de conseguir, pero es posible, nace la esperanza. Si tú crees que es imposible, nace la frustración. Que mejoremos las cosas aquí en la CETIC es algo posible o imposible. Que va a ser difícil, ya lo sabemos. Pero es posible y entonces cambiemos
la frustración por la esperanza. ¿Te das cuenta? Si tú entiendes de dónde vienen las emociones, ahí te vas a dar cuenta. Hay que enojarse, la cólera, sí, si hay un mal, que es difícil, pero que esté presente. Si no está presente, lo que quiere decir esto es que las pasiones, en primer lugar, no son independientes unas de otras, por eso son tan complejas. Normalmente la frustración viene acompañada de miedo o de tristeza, ¿verdad? Normalmente la alegría también viene acompañada del gozo o del deseo. Hay una estrecha relación. Y las emociones en sí mismas, para empezar, no son inteligentes. Yo nunca he visto que la tristeza aprenda algo. Pero no son ni buenas ni malas. Todo depende si están de acuerdo o no con la razón. Enojarse no tiene nada de malo. Lo que es malo es enojarse porque tu vecina se compró una hoja nueva. Eso no es porque no es un mal. Eso es envidia y de la mala. Así una maestra me que yo por mí siento envidia, pero de la buena. Porque ¿cómo es eso? Ya me explicaba que había envidia de la buena y envidia de la mala. Me decía, envidia de la mala es cuando tú quieres lo que el otro tiene, pero te enoja que lo tenga. Y envidia de la buena es que tú quieres lo que el otro tiene, pero no te molesta que lo tenga. Entonces tengo lujuria de la buena. Lo que es importante es saber para qué nos sirven las pasiones. Comprender exactamente el funcionamiento de las pasiones nos va a permitir tener mayor control sobre ellas. Pásele, aquí hay localidades apartadas, todavía hay espacio y las de aquí enfrente están más cómodas que la otra. ¿Vale? Así que vamos a hablar sobre estas pasiones, algunas de estas pasiones. ¿Estamos? Escoge una. Alegría. ¿De qué nos sirve estar alegres? Muchísimas. Eso quiere decir que mejora tu sistema cardiovascular, lleva mayor oxígeno no solamente al cerebro, sino a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Es un mecanismo maravilloso para mejorar tu sistema inmunológico. Es decir, si tú quieres evitar enfermedades, sonríe. Si quieres evitar arrugas, sonríe. Yo tengo una amiga que se veía así, porque no se quería arrugar, y lo que no tenía era que así se iba a arrugar. Cuando sueltas la carcajada abierta, etcétera, eso es justamente lo que evita que te arrugues. Vas a vivir más años porque vas a fortalecer tu corazón. Bajas de peso cuando estás alegre. Seguro. Y en tu cuerpo en tu cerebro hay una parte que se conoce como núcleo accumbens. ¿Cómo? Y esta parte del cerebro es la responsable de hacerte sentir bien a través de la recompensa de sustancias químicas que te da el cerebro por lo que él cree que te es conveniente. Por ejemplo, te comes un helado de chocolate, un pastel de chocolate, y el cerebro, a través del núcleo accumbens, te genera serotoninas para que te sientas bien. ¿Por qué? Porque el cerebro que nosotros tenemos todavía es el cavernícola, que lo que busca son calorías. Porque para poder comer, antes tú caminabas en promedio 21 kilómetros. Había que buscar toda la comida que te pudiera ofrecer calorías, porque eso significaba estar en movimiento. Lo que no entiende el cerebro es que ahora para comer un helado de chocolate no necesitas caminar 21 kilómetros. Entonces tenemos que mover. ¿Por qué se siente también, por ejemplo, ir de compras? A las mujeres les encanta ir de compras, ¿no?
nada mejor que el shopping, porque durante muchos años ellas fueron las responsables de seleccionar con cuidado todos los frutos. Fueron las mujeres las que empezaron con la agronomía. Y ese cuidado que tenían en ver, oler, observar los frutos, significó un avance tremendo para la humanidad. Por eso el cerebro se lo compensa. Y ahora van de shopping y es como ir a recoger frutos. Ven una bolsa, un par de zapatos. Y es una tarea que las mujeres disfrutan tremendamente. Pero los hombres detestamos ir de shopping. Para nosotros, camisa muerta, camisa. Yo voy con mi esposa a comprar y busco, si una camisa se me rompió, busco la misma camisa. Y nada de andarle revisando que el cuello, que los bonos, eso, porque nuestro cerebro no tiene forma de que nos compense, son diferentes. ¿Viste? Escoge. Muy bien. Esto te lo puedo explicar de dos maneras. Filosóficamente o fisiológicamente. ¿Cuál quieres? No, te lo voy a explicar filosóficamente. Te voy a explicar de los dos, para que no se... Véngase para acá, aquí hay lugares, véngase para acá. Voy a hacer una pausa para que vengan acá y se siente y esté más cómodo, ¿vale? Pero si se apura, sería todavía mucho para los que están esperando. Se llama, acá hay dos, voy a terminar. Muy bien, muy bien. Allá atrás hay lugares, ¿bien? Aquí hay pequeñas más. Te lo voy a explicar desde el punto de vista filosófico, ¿te parece? Bueno, amor viene primero, ¿eh? Amor viene de amare y a su vez viene de amasare, es latín. Como aquí le suena la palabra amasare. Amasar, o sea, esto es, tú agarras un pedacito de masa, agarras otro, la juntas, les das unas margaritas y lo que pasa es que esas dos bolas de masa se hacen. Escucha lo que te voy a decir. Para los griegos, lo bueno era considerado lo uno. Todo lo que es uno es bueno y todo lo que divide es. ¿Estás casado? Te peleas con tu esposa, sufre ella, sufres tú y sufren tus hijos, porque el rencor los divide. Cuando tú la perdonas, o ella a ti, se llama restitución, porque lo que restituyes es la unidad que perdiste. Los antiguos griegos, al que hacía el mal, le llamaban diablo. El diablo no es ese, nosotros ya le pusimos por algo psicólogo, pero ese no era el diablo para los griegos. Dia en griego es un prefijo que significa a través de, y blo significa pelota de fuego. El diablo para los griegos era a través del cual se lanzaba el chisme, la intriga, que era la bola de fuego, que y todo lo que divide es opera en lo personal y opera en lo organizacional. Si hay algo que divida a la CEPIC, es malo. Si hay algo que la una, es bueno. Y en el fondo, todo este proceso de certificación lo que busca es la unidad. No para que todos pensemos igual. Eso, además de inútil, sería absurdo. No queremos que piensen igual. Cada quien que piense, que sea libre de pensar como cada persona quiera, pero que en esa diversidad se encuentre la unidad. En torno al líder, el líder unida, ¿bien? Y rompe las barreras que... Vale.
Eso es el amor. Unirte con otro. Pero explico ahora, Piso. Mira, seguro tú te has enamorado como todos los seres humanos. Y cuando estás tremendamente enamorado, andas como bruto. Menso. Dicen, a ese le dieron toloache, ¿no? O tiene calzón. ¿No has escuchado eso? En Guerrero, si un día van a Guerrero, tengan mucho cuidado. Les digo porque yo viví en Guerrero. Y ahí dicen que cuando una mujer quiere enamorar a un hombre, lo que hace es que usa un calzón por 2 3 a una temperatura promedio de 34 grados, pero cerca del 70-80% del porcentaje de humedad. Y luego se quitan el calzón y lo ponen a remojar en una... Y del coloco del juguito que sale. Hacen un té. Y si tú te lo llegas a tomar, atrapado. Pero no. Lo que te mantiene así tan menso. Tenga cuidado con el corazón. Ahí lo que te mantiene así no es eso, sino es tu propio cerebro. Es todo un cóctel de sustancias químicas: oxitocina, vasopresina, fenilalanina, serotonina, dopamina. Bueno, eso. Y todo eso junto, que termina en ina, es la que te tiene así. ¿Y sabes para qué? Para que no veas bien la realidad. Porque si la ves bien, entonces voy, aquí desde aquí, ¿algo pasó? Si la ves bien, no te cansas. Mira, esto está estrictamente ligado con tu producción hormonal. Es decir, entre mayor hormonas produces, mayor fuerza el cóctel de sustancias químicas. Eso es lo que nosotros vulgarmente le llamamos se te fue el tren. Si ya no te casaste por ahí de los 30 y tantos, ya después es más difícil. ¿Por qué? Porque ya no produces tantas hormonas. Ya el enamoramiento ya no es tan fuerte. Y entonces ahora sí te fijas en un montón de cosas. A ver, ¿cómo me dijiste que te apellidas? ¿Dónde vives? A ver, enséñame el tamaño de tu cabeza. Pero cuando estás en la adolescencia, no, hombre, los que tienen no existe. Es la mujer de los niños. ¿Cómo se llama? Sandra. Y a la siguiente semana, ¿cómo vas con Sandra? Ni me la mencioné. No quiero saber nada de ella. Mi verdadero amor existe. A los niños pequeños no les gustan las cosas amargas. ¿Y sabes por qué no? Porque en la naturaleza lo amargo es sinónimo de veneno o de que no está listo para comer. Y al contrario, les encantan las cosas dulces. ¿Por qué les gustan a los niños los dulces? No es si quieres. Le quita los dulces a un niño y lo que sea delito va a meter en la azucarera. Cuando él nace, su cerebro duplica su tamaño en el primer año y después alcanza el 85% de su tamaño por ahí de los 6-7 años. Y después crece muy lentamente hasta los 21. ¿A qué edad los niños mudan dientes? ¿No te parece una tremenda coincidencia? El dedito te dice, no les des dulces porque se le van a picar los dientes. Sí, pero todo está perfectamente pensado. Van a mudar dientes cuando su cerebro alcance el 75% de su tamaño. Y ahora sí, vienen los de veras, porque ya la demanda de dulce será cada vez menor. El discurso te salva la vida. ¿No te pasa que de repente estás con alguien y sientes algo que no te late? Como que tiene la sangre pesada, ¿no? ¿Qué crees? Tenemos un detector de mentiras
En el olfato. A través del olfato podemos detectar cuando alguien o tiene malas intenciones con nosotros o nos está mintiendo. Nada más que eso sucede en una parte del cerebro que no somos conscientes. Por eso tú lo sientes como si fuera un presentimiento. Vas caminando por la calle y ves a un tipo al otro lado, ya está oscuro y algo no te huele bien, decimos. Esto no me huele bien, te cruzas la calle, qué bueno que lo hiciste, salvaste tu vida. Porque eso que oliste fue el daño que probablemente tuvieron. Así que cuando alguien te cae mal, alguien te disgusta, pueden ser tus prejuicios, pero tampoco le hagas caso omiso a tus intuiciones. Es tu cerebro el que está trabajando para saber si funciona. ¿Vale? El miedo. ¿Es bueno tener miedo? Es como el dolor. Si yo tuviera una pastilla aquí en mi bolso, le dijera, después de una pastilla que si me la compran, nunca van a volver a sentir dolor en su vida. ¿Quién me la compraría? No. Si te la tomas, te mueres. ¿Sí? Imagínate, si un día te da peritonitis, ¿cuál es el mecanismo para saber que tienes este problema? Vas con un médico y no te dan nada para el dolor, porque no quiere cubrir lo que llaman el cuadro, hasta que se cerciora que no es peritonitis, entonces sí. Como no sientes dolor, estás en tu casa cocinando y está tan bueno el chisme que te recargas sobre el fuego y como no te duele, pues así que hasta que hueles quemado y te das cuenta que ya no tienes manera. Exactamente lo mismo pasa con el miedo. Si tú no tienes miedo, ¿hay que tenerle miedo? Sí, hay que tener. Pero valiente es aquel que tiene miedo a lo que hay que temerle y no le tiene miedo a lo que no hay que temer. Estas personas sicarios que arriesgan su vida balaceándose, ¿son valientes? A la vida, si hay que perder la vida, hay que tenerle miedo. Si no, se vuelve temeridad. Y esa gente normalmente le tiene miedo a los fantasmas. ¿Sabías? A la Santa Muerte y a eso sí le tienen miedo. Y a eso no hay que tenerle miedo. El miedo te salva la vida. Todos hemos tenido mucho miedo. Yo recuerdo uno de los miedos más difíciles que tuve fue el miedo a las alturas. De hecho, no quería entrar a la escuela naval solo por eso. Sabía que algún día iba a pasar y pasó. Tenía yo 15 años y de repente nos avisan que teníamos que estar todos en las inmediaciones de la alberca con traje de baño. A darte tu regaderazo y hacer fila para aventarte de la plataforma de 10 metros. ¿Quién se ha aventado de la plataforma de 10 metros? Levanta su mano. Sabes que no ves 10 metros, ves 18, porque ves el fondo de la alberca. Tú levantas el pie así y parece que te vas a caer afuera por la perspectiva. Y yo ya le tenía un pavor, entonces en cuanto vi eso empecé y a subir. Entonces se para un tipo en las gradas con un magnetófono y una lista. Entonces empieza, Cadete Rodríguez, y desde arriba dices, presente. Él dice, un paso perfecto. Y yo aparte veía que había compañeros que se aventaban como en la quebrada. De aquelito. Otros daban vueltas y yo, trágame tierra, ¿no? Entonces llega mi turno, Cadete López Gracia, presente, aviéntese. Aviéntese. ¿Se va a aventar, sí o no? Haga su lado. Antes los aventaban, pero han ido muertos. Entonces, terminaron de pasar todos. Al lado ya había como 8 miedosos. Éramos como 15 ahí. Y empieza a cancelar las escaleras. Y dice, a la hora que gusten, ¿eh? Pero la única manera de bajar de ahí es... Ya está, órale, aviéntate. No, tú primero, yo te sigo. Y ahí estábamos, no se tome algo de valor. Estábamos sentados para no sentir altura. Me levanto y pego el brinco. Y que me arrepiento.
No, bueno, cuando caí era el hombre más violento. Lo primero que hice después de agarrar aire, fíjense, bola de cobarde. Ya todavía salí corriendo, alcancé a mis compañeros y me decían, bien, bien. El chiste es la primera vez. Ya después si te avientas, ya no. ¿Ya? Nada más una vez. Al otro día nos vuelve a llegar. Pero yo iba seguro, ¿no? Pues, ¿qué? No pasa nada. Ahí voy otra vez a la plataforma, vuelvo a pasar lista, aviéntese, me vuelvo a rajar, de cualquier manera me aventé, tardé menos, pero volví a sentir miedo. Y a mí me habían dicho que nada más una vez. Dije, no, algo tengo. Ya sabes, ¿no? Entonces, en la escuela había dos mujeres nada más. Una era la dentista y otra la psicóloga. Cualquier pretexto para ver una mujer era bueno. Y era menos doloroso ir a ver a la psicóloga. Entonces, ahí voy con la psicóloga. Vengo a que me cure de la cobardía. ¿Qué? Platícame qué pasó. Y esa mujer me dio una lección que no se me olvida. Ella me explicó que un prerequisito para ser valiente es tener miedo. Si no, valiente de qué. Oye, pero los que se avientan de angelito, esos no son valientes. Si le tienen miedo a las serpientes y toman una serpiente, entonces son valientes. Un prerequisito para ser valiente siempre es tener miedo. Me dijo Juan Carlos, nunca lo pierdas. Y yo les paso al costo el mismo consejo. ¿Hay que tener miedo en esta vida? A muchas cosas. Hay que tener miedo a la mediocridad. Hay que tener miedo a no hacer bien lo que se nos ha encomendado o no cumplirle a la gente lo que tenemos para hacer. Y que el miedo te mueva y lo enfrentes con valentía para conseguir lo que quieres conseguir. ¿Vale? Ya, nada más nos queda más. Muy bien. La ira, les explico primero la ira. ¿Esta qué trabajo me cuesta? Cuando te enojas, tu cara se pone roja. ¿Sí o no? Porque la sangre se concentra de la cintura para arriba, para que la tengas en los brazos. ¿Sabes para qué? Para que puedas infligir daño. Al contrario, cuando te espantas, palideces, porque la sangre se concentra de la cintura para abajo, para que puedas. ¿Enojarse es bueno? Buenísimo. La cosa es, ¿por qué te enojas? ¿Con quién te enojas? ¿Cuál es la medida correcta, la intensidad correcta, la causa correcta? ¿Qué es lo complicado? Si tú llegas a tu casa y ves que alguien está atacando a tu familia y no te enojas, los van a terminar matando. Pero cuando tú sientes ira, es la mejor manera de evitar el conflicto. Imagínate que tú llegas al banco, cuando depositaste tu aguinaldo y vas al banco y le dices a la señorita, quiero mi cheque del aguinaldo porque me lo voy a gastar. Y te dice, ¿qué cree que lo perdí? No aparece su cheque. Entonces tú agarras y dices, hey, dime cómo te llamas. Dame tu nombre y quiero que aparezca el cheque. Y inmediatamente cuando eso pasa es, permítame, aquí está su cheque. Pues muchas gracias. La ira sirve para evitarte más problemas o para solucionar los problemas más complejos. ¿Hay que enojarse? Sí, no hay que tener atole en las venas. Alguien depende de ti, un trabajador, y no cumple bien su trabajo, hay que enojarse sin faltar el respeto. Nos debe de incomodar la injusticia. No podemos acostumbrarnos a la violencia o que cada quien haga lo que quiera. ¿Hay que enojarse con eso? Claro que hay que. ¿Eso va a ayudar? Sí. Tampoco hay que sacar una pistola y resolver las cosas. Y la tristeza. ¿Es bueno estar triste? Sí.
sí es muy bueno estar triste. La cosa es, ¿por qué te entristeces? Levante la mano quien se ha entristecido mucho alguna vez en su vida. Yo creo que todos. ¿No les pasa que nada más quieres estar en tu recámara, acostado, con la luz apagada, aunque haga frío, aunque haga calor, digo, si pudieras hacer un hoyo en la tierra, lo haces y ¿por qué? Eso te salvó la vida. ¿Cómo camina alguien que está triste? Se le nota, ¿no? Digamos que no estoy triste porque perdieron los tuzos del Pachuca. Porque arrastra los pies, te corobas, los brazos se te caen. ¿Por qué haces eso? Es la posición que tienes para entrar a la cueva. La cueva de Pachuca. Porque imagínate que ibas con tu hermano cavernícola caminando y algo mata a tu hermano. Si a ti no te entristece eso, lo que mató a tu hermano, te mata a ti. La tristeza te obliga a pensar bien las cosas. Se te muere un familiar y te das cuenta de lo frágil que es nuestra existencia. Y llegan a tu pensamiento, llegan a tu mente pensamientos tan profundos como la filosofía. Llegan preguntas filosóficas. Tanto tiempo desperdiciando, peleando con esta gente y cuando la vida es tan corta y tan frágil que se puede ir en un santiamén. Llueve y a poco no te dan ganas solo de estar en tu casa, empiernado, cerrado. Te explico. Y eso los marinos lo tenemos que saber muy bien. ¿Saben lo que es la presión atmosférica? Bueno, me recuerdo. Sobre nuestra cabeza hay toneladas de masas de aire. Esa presión que ejercen sobre nosotros se llama presión atmosférica. ¿Vale? Se mide a través del balón. Y los marinos son de las cosas que más cuidamos. Cuando estamos navegando, cada hora se tiene que reportar la presión atmosférica. ¿Por qué? A veces la presión atmosférica cambia por los movimientos de la Tierra. Entonces imagínense que la masa de aire que yo tengo sobre mi cabeza se va hacia algún otro lugar. Lo que va a pasar es que las masas de aire cercanas van a correr hacia para llenar ese vacío y poder nuevamente nivelar las presiones. ¿Alguna vez has sentido viento sobre el rostro? Eso explica una diferencia de presión. Si tú sientes el viento, quiere decir que estás en medio de una diferencia de presiones. De donde viene el viento es la presión alta y hacia donde va la presión baja. Pero para los países que estamos en el trópico, cuando baja la presión atmosférica, llegan masas de aire del norte frías a cubrir el espacio y masas de aire calientes del Ecuador también. Y cuando tocan las masas de aire frías y calientes, empiezan a dar vueltas, se forma una depresión tropical, si hay suficiente humedad, una tormenta tropical, y así hasta que lo que ustedes acaban de sufrir con el huracán Manuel. Y por eso los marinos tenemos que cuidarlo mucho. Así que cuando el barómetro indica que ha bajado de los 1000 miligramos de mercurio, el comandante hace dos cosas. Lo primero, corre a puerto. Y lo segundo, cambia la rutina. No hay chamba ese día, en lo que llegas. No hay que trabajar, vayas a ver películas a la cámara y la mejor comida que tenía posible por dar, ese día la da. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos un barómetro que mide la presión atmosférica. Y cuando te das cuenta que baja la presión, lo único que se te antoja es meterte a casa, refugiarte. Pero en medio del mar no tienes a dónde correr. Y entonces empieza la frustración y la tripulación empieza a pelearse. Por eso es todos tranquilitos en lo que llegamos, porque es tremendamente luchar en contra de eso. La tristeza te ayuda en muchas cosas. Inclusive desarrolla el arte. Muchos de los grandes artistas eran personas desequilibradas emocionalmente. Tú escuchas a Beethoven y realmente puedes sentir al monstruo, a ese niño que fue educado por un padre alcohólico que lo paraba a las 4 de la mañana para tocar el piano. Tú ves una obra de Van Gogh y entiendes por qué regaló su oreja. El tipo estaba loco.
Ese desequilibrio emocional en las artes es una maravilla. ¿Afectan las emociones en nuestro desempeño y en nuestro aprendizaje? Sin duda. Sin duda. ¿Cómo afecta? Fíjate nada más. Un chico con problemas de autoestima aprende lo mismo que si estuviera ciego. Es prácticamente una discapacidad. Solo no poder regular sus emociones o sentirse que no va. Tu memoria está determinada por las cosas que te resultan emocionantes. Voy a hacer un ejercicio, creo que tengo tiempo. Por favor, nadie hable. Todo el mundo cierra su boquita, nadie hable. Solo levante la mano aquellas personas que recuerdan en qué año concluyó la Segunda Guerra Mundial. Muy pocas, no digan, muy pocas. Y la verdad es que todos lo hemos visto en la escuela, lo hemos visto en películas, en libros, pero por alguna razón no lo recordamos. La Segunda Guerra Mundial concluyó cuando Estados Unidos bombardeó dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Y yo en 1990 tuve la oportunidad de estar en Nagasaki. Y estar en Nagasaki era una visita obligada, ir al Museo de la Bomba Atómica. Los japoneses, donde se supone que cayó la bomba atómica, construyeron un museo. Y ahí te enteras de cosas terribles. Ves fotografías de la época, historias de lo que pasa ahí. Y no se me olvida una historia muy compleja. Hablaban de una mujer que se llamaba Emiko, como la marca de los zapatos. Y esa mujer estaba casada, tenía dos hijos, uno recién nacido y otro de 10 años, y vivía en unos departamentos. Era una mujer muy joven, tenía 45 años. Y antes de que cayera la bomba atómica se estaba librando una batalla en las calles aledañas a donde ella vivía. Entonces no podía salir de casa, ya llevaba varios días ahí con muy poco alimento, estaban ya en las últimas, y para colmo de males, un proyectil estalla justamente en el departamento donde ella vivía. Y al instante mata a su esposo y a su hijo de 10 años. Ella lo único que atina es sentarse en el piso en un cajón, abraza a su bebé y dobla las rodillas. De donde ella estaba, era capaz de ver a los cuerpos desmembrados de su familia. Era tanto la impresión y la debilidad que pierde el sentido. Cuando lo recobra, lo hace porque su hijo se estaba convulsionando. Estaba teniendo de esos espasmos que anuncian que te vas a morir. Trata de ponerse en pie para buscarle darle algo de comer a su criatura, y había estado tanto tiempo con las piernas dobladas que no había circulado la sangre por ellas. No le respondían, daba un paso y se caía. Buscaba caer de espaldas para no aplastar a su bebé. Con muchos tropiezos logra salir del edificio. Para su buena o mala suerte había acabado la batalla. Dicen los que la vieron que esta mujer de Emiko, de 45 años, vestía un vestido de flores muy vivas, que eran naranjas y amarillas, pero ya no se veía porque todo el vestido estaba cubierto de polvo. Estaba roto en uno de los tirantes y rasgado de la parte de abajo. Entonces veían cómo Emiko empezaba a buscar entre los escombros algo que darle de comer a su criatura. Y en eso ve que pasa un avión y avienta un paquete, y es una práctica común que los aviones enemigos dejen caer paquetes con comida para ganarse los favores de la población. Con más esperanza que otra cosa, corre hacia donde va cayendo el paquete esperando que fuera comida. Ese paquete tardó en caer casi un minuto, 59 segundos para ser exactos. Pero no era comida, era la bomba atómica. ¿Tú te imaginas lo que pudo haber pasado por la mente de esta mujer en esos últimos segundos de vida? Intentando salvar la vida de su hijo, lo único que había hecho era llevarlo a una de las muertes más atroces que alguien pueda tener. ¿Te lo imaginas? Bueno, no fue cierto, disculpen la mentira, lo acabo de inventar. Pero quiero hacer un test muy rápido. Un examen de memoria. ¿Qué edad tenía el niño que murió? 10 años. Vamos a ponerlo más difícil. ¿De qué color era el vestido de esta mujer? ¿Qué otra característica tenía el vestido? ¡Oh, qué memoria! Esta es solo para campeones. ¿Cuánto tiempo tardó en caer la bomba atómica?
tenía en vivo. La Segunda Guerra Mundial concluyó en 1945. La próxima vez que te lo vuelva a preguntar, nunca se te va a olvidar. ¿Sabes por qué no se te va a olvidar? Manipulé tu cerebro para que segregara una hormona que hace que lo recuerdes, provocado por una emoción. Claro que te provoqué tristeza, pero lo mismo pasa cuando te cuento chistes. Por eso has oído muchos chistes a lo largo de estas charlas, porque sabemos que así lo vas a recordar. ¿Quién se ha accidentado alguna vez? Levanta su mano. ¿Hace cuánto tiempo? Oh, ya tiene un rato. Dime que desayunaste hace 11 días. Sí. ¿Recuerdas? No. ¿Pero recuerdas lo que pasó en ese accidente? Y estoy seguro que muchos detalles. ¿Con qué ropa? ¿Con quién ibas? ¿Qué dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Por qué estás activando tu cerebro? ¿Me das cuenta? Siempre te vas a acordar de tu primer beso. Siempre te vas a acordar de tu primera experiencia sexual. A lo mejor ya no te acuerdas de cuándo tuviste la última, pero de la primera siempre te vas a acordar. En consecuencia, tus emociones te dicen qué ver. Si estás enojado, todo lo ves de color gris, negro. Si estás contento, todo lo ves de color. Y si estás enamorado, consejos antes de irnos para el cerebro que se conoce como cerebro límbico. No se piensa en esa parte del cerebro. Lo tienes que conectar con la parte del cerebro que sí piensa, que se llama corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esta parte de aquí, la que está arriba de tus cejas, arriba de tus ojos, y la usas cuando piensas algo complejo. O sea, cuando tienes que hacer una planeación, un juicio, algo realmente complejo, utilizas esta parte del cerebro. Y de hecho, entre más la usas, más se te va cayendo el cabello. ¿No se le acaba el secretario? A ver, agreguen a la pantalla. ¿Cómo se logra eso? Preguntas detonantes. Si tú le dices a alguien que está enojado, no te enojes, más se enchila. Tú le preguntas, ¿por qué te sientes? Hay otra manera para que tú te sientas. Y esas preguntas ya no las contesta la ira, las tiene que contestar la corteza. Y cuando encontró la respuesta a esas preguntas, la ruina se acabó. Siguiente ensayo de la montaña. Cuando yo tenía como 25 años, tuve un jefe que aprecio mucho y quiero mucho. Soy muy impulsivo, pero en aquellos tiempos era todavía más. Entonces llegaba siempre alocado con el jefe: oiga jefe, tenemos un problemón, fíjese que esto, que el otro, y él siempre: cuéntame el problema. ¿Tenemos soluciones, Juan Carlos? ¿Qué opciones? A, B o C. Explícame. ¿Cuál de esas crees que es mejor? La B. ¿Por qué? Muy bien, hagamos la B. ¿Qué pasa? Gracias por su consejo. Gracias mucho. Y él creía mucho en mí y rapidísimo me ascendió. Pero aunque ya no era mi jefe, iba a seguir dando lata. Yo tenía un problema, el teléfono, jefe, necesito tu consejo y me está. Y un día tuve un problemón y el jefe andaba en Europa. No pude tener su consejo y lo único que pude hacer es imaginarme qué me contestaría. Yo estimaba a ese tipo como un sabio. Yo decía: ok, no me puede tomar la llamada, pero si me la tomara, ¿qué me aconsejaría? Y eso que yo imaginé que él me aconsejaba, eso hice. Y todo salió de maravilla. Cuando llegó, rápido corrí a saludarlo y le platiqué lo que había pasado, pero no le dije lo que había hecho. Le pedí que me dijera y me dijo otra cosa, que seguramente hubiera hecho que las cosas salieran mal. Y a partir de entonces, cuando tengo un problema, me invento un sabio de la montaña. Y digo: ¿qué me diría ese sabio si estuviera en mis zapatos? Cuando me siento molesto, iracundo, porque ya ahora no quieren que me vaya yo a desayunar hora y media, entonces
es vuestro enigma? Pues ya ve y desayuna rápido. No es secreto la montaña. ¿Eh? No es secreto la montaña. No. En la montaña o en el fondo del mar, donde lo quieras subir. Tiempo para pensar. Piensa siempre. Si estás muy enojado, no abras la boca. Si estás muy enamorado, menos. Demente ese problema. Si sientes que las emociones te desbordan, lo único que tienes que hacer es hablar. Y finalmente, conócete. Pregúntate. Disfruta de tu soledad. Platica contigo mismo. Ahí vas a encontrar todas estas cosas. Date tiempo. Pregúntate lo que te tienes que preguntar de la vida y saca a ese sabio que va a regular tu vida. Muchísimas gracias por venir.